Sí. Entonces, mi nombre es Diana Arango, yo soy la directora ejecutiva del equipo colombiano interdisciplinario de trabajo forense y asistencia psicosocial, Equitas. Equitas es una organización forense independiente de la sociedad civil que tiene 15 años de trabajo a favor de los derechos de las víctimas del conflicto, a la verdad, la justicia y la reparación. Equitas trabaja con las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones de víctimas y víctimas en el desarrollo de metodologías innovadoras desde las ciencias forenses y otras disciplinas para resolver problemas complejos de la investigación. Entonces, nosotros aplicamos la ciencia para innovar, para generar metodologías de cómo abordar violaciones a los derechos humanos, investigarlas y llegar a una resolución de ellas. Esta se ha especializado en los últimos años en la búsqueda de personas desaparecidas en lo que nosotros llamamos escenarios complejos, que son fosas, ríos y cementerios. Como ustedes lo saben, el conflicto armado, pero también la violencia generalizada y prolongada por la que ha atravesado el país, ha dejado un número importante de víctimas de desaparición, y desaparición de múltiples modalidades, no solamente de desaparición forzada, pero también de reclutamientos forzados, es decir, de personas que fueron vinculadas a grupos armados y que perdieron un contacto con sus familiares, de secuestrados, de personas que murieron en combate que tampoco se sabe dónde están, y de personas que perdieron se desconectaron de su grupo familiar por causa de desplazamiento forzado u otras circunstancias de violencia que también no saben dónde están sus seres queridos. Es decir, que en Colombia no solamente hemos vivido un tema de desaparición forzada en el sentido clásico de la desaparición, o como se entiende en las convenciones internacionales, que es una responsabilidad del Estado y que es un acto de omitir la información donde está el detenido desaparecido, sino que también hemos vivido otras tipologías de desaparición. En Colombia no tenemos un registro consolidado de cuántas personas desaparecidas hay. Tenemos información de diferentes fuentes y cada una de esas fuentes documenta, digamos, a su manera de definición y solución. Por ejemplo, tenemos el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que se genera con la Ley 589 de 2000 y que tiene, digamos, dos mecanismos de registrar la información. El Registro Nacional como tal, que es el registro general, se dice que son alrededor de 120.000, un poquito más, de personas desaparecidas. Es decir, personas que se pudieron perder, que pueden estar de pronto en el drones, o que pudieron ser personas que quieren tratar de ilícito de personas, o personas que pueden ir desaparecidas forzadamente, que sabemos que están desaparecidas, pero no sabemos exactamente qué les pasó. De esas 120.000, el registro sí dice, hemos podido clasificar que alrededor de 27.000 más o menos, me perdonas si estoy un poco, no te puedo dar la cifra exacta, pero sí, alrededor de 27.000 son desapariciones forzadas o presuntas desapariciones forzadas. Y esas 27.000 están registradas en una patica de ese registro nacional que se llama CIRTEC, o Sistema de Información Red de Cadáveres y Desaparecidos. Okay. Entonces, tenemos una cifra global, 127.000 más o menos, y tenemos una cifra de 27.000 personas que se presumen fueron desaparecidas forzadamente. Esto me dice dos cosas: que el sistema más importante del país en términos de registro de personas desaparecidas tiene alrededor del 60 o el 70% del universo que tiene registrado sin clasificar. Es decir, los 27.000 sabemos que son desaparecidos forzados, pero el resto, lo siento algo, que todavía hace falta, no sabemos qué les pasó. Entonces, esto es terrible en términos de, pues, cómo los busco si no sé dónde los tengo que buscar, o qué les pasó. Sí. Entonces, ahí tenemos un grave problema en términos de las cifras, no solamente de las cifras, sino también de la tipología, de caracterizar el fenómeno. Sí. Otro registro muy importante es el de la unidad de víctimas, o el RUV, Registro Único de Víctimas, que dice que son alrededor de 47.000 víctimas de desaparición forzada. Pero este registro también tiene un problema, y es que en los últimos 3 o 4 años el número de registros ha ido decreciendo. Entonces, digamos,
se está como parando el registro porque de todas maneras la unidad de víctimas tiene un periodo determinado en los que puede documentar. Entonces no estamos registrando el fenómeno actual. Doctora, cuando usted dice víctimas, ¿se refiere a los desaparecidos y a las familias? Las familias, la unidad de víctimas o el registro único de víctimas diferencia entre víctimas directas y víctimas indirectas. Entonces, el total de tanto de víctimas directas como indirectas son alrededor de 150.000 también el total de registrados. Pero entonces ellos después dicen, de estas 150.000 creo, o un poco menos, no tengo muy clara la cifra, 47.000 son directas, es decir, son las personas que están desaparecidas y el resto son los familiares, porque también los contamos como víctimas porque son objeto de reparación. Ok. Bueno, ¿usted considera que las instancias que se han tomado en la normatividad a favor de las víctimas cumple con los fines pertinentes? Mira, yo lo he dicho en todas siempre que me hacen la misma pregunta, yo creo que Colombia tiene una legislación muy avanzada. Es decir, si bien hay todavía temas que superarse, a mí me parece que Colombia es en muchos sentidos un paradigma y un referente para muchos otros países a nivel regional y a nivel mundial. Hay una constitución que tiene, aunque se ha visto diezmada y un poco masacrada, pero de todas maneras garantiza un bloque de derechos que es muy progresista. La expedición de la ley 589 que regula o que tipifica el delito y que crea una serie de mecanismos como el mecanismo de búsqueda urgente, el Registro Nacional de Desaparecidos, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, es un referente para muchos países. Ahora, el tema en Colombia y en otros países es que no es tanto la legislación, sino la voluntad política de implementar esa legislación. Y la capacidad que tienen los gobiernos, tanto a nivel nacional, pero sobre todo a nivel territorial, de conocer la legislación y de volverla efectiva, o sea, ponerle carne, que adquiera vida, y que efectivamente no solamente garantice los derechos de los familiares y de las víctimas, pero también prevenga el delito. Entonces, en Colombia tenemos una brecha muy grande entre lo que dice la legislación y lo que efectivamente pasa, especialmente a nivel territorial. Y por otro lado, yo creo que no se ha hecho mucho en términos legislativos, más que legislativos, pero reformas institucionales que permitan investigar y sancionar el delito, pero sobre todo prevenirlo. O sea, en Colombia seguimos viviendo desapariciones a diario porque justamente no hay una respuesta institucional que permita cerrar el grifo. Sí, porque pues esa era otra pregunta. ¿Cómo se previene? ¿Cómo se actúa con la prevención? O sea, ¿cómo es esa intervención que se hace con la prevención? Para poder frenar un delito tú lo tienes que conocer. Y justamente esa es una de las apuestas de Équitas, o es una de las cosas que nosotros le hemos estado insistiendo a la institucionalidad. El universo de personas desaparecidas es muy importante. ¿Cuántos son? Así sea de manera aproximada. Porque eso te lleva después a establecer quiénes son. Entonces, si ya más o menos los tengo contados, pues ya más o menos sé quiénes son. Y sé, por ejemplo, de qué territorios son, qué edades tienen, qué género, si hay ciertas poblaciones étnicas o digamos colectivos LGTBI o minorías o sectores vulnerables que son más afectados por cierto tipo de desaparición o no. Cuando tú empiezas a conocer el fenómeno y lo empiezas a documentar y empiezas a ver cuál es el universo, qué categorías, qué regiones, qué personas, puedes empezar a determinar puntos de intervención para prevención de la desaparición. Entonces, por ejemplo, si tú sabes que en Nariño, por ser tema de frontera, uno de los focos de desaparición es la trata de personas, justo por el tema de la frontera, pues hombre, hay que hacer política pública enfocada a la prevención de las violencias contra las mujeres, pero entonces también ver cuáles son las rutas de tráfico de las personas, cómo involucro la fuerza pública, pero también a las organizaciones de la sociedad civil y a la institucionalidad civil como Fiscalía, Investigación, Defensoría, Personerías, para hacer una intervención articulada cuando sé que el 90% de las desapariciones en Nariño ocurren a través de una red de trata de personas. La intervención es distinta desde la institucionalidad cuando es una trata
un secuestro, una desaparición forzada, pero además yo sé que el target son jóvenes de tales edades, pues tener una política de prevención y de cuidado a ese sector vulnerable. Cuando conoces el fenómeno, puedes moldear la institucionalidad para que responda al fenómeno y lo prevenga. Sí, bueno, esta pregunta va ahora más relacionada con Equitas. ¿Cómo nace? ¿Cómo nace Equitas? Equitas nace en el 2004 y es que yo me acuerdo pues, de las discusiones que se tuvieron, pues, de lo que me cuentan de la memoria histórica de la organización, es que las organizaciones de derechos humanos y de víctimas se acercan a un grupo de antropólogos forenses que estaban tratando de generar una organización y les dicen, efectivamente, esto es una necesidad. Las organizaciones de derechos humanos y de víctimas no tenemos una organización independiente que nos permita avanzar los procesos, evaluar lo que se ha hecho desde el Estado, hacer una revisión de pares, pero que también tengan un enfoque de derechos humanos y de víctimas. O sea, lo que se hace desde el Estado en ese momento era muy precario, hay que decir que se ha avanzado muchísimo en términos de atención y de sensibilidad, digamos, en el trato con víctimas, pero en ese momento era precario. Y entonces se necesitaba unas ciencias forenses con un enfoque distinto, un enfoque de servicio, de interlocución, comunitario, participativo, que las ciencias forenses estuvieran al servicio de los más vulnerables y de las víctimas. Sí. Y digamos, ese es el mito fundacional de Equitas. Ok. Una última pregunta es, ¿las víctimas llegan a ustedes o cómo hacen para ubicarlos o ustedes los buscan a ellos? No, usualmente los casos que lleva o que acompaña a Equitas se acompañan a través de las organizaciones de derechos humanos que hacen litigio. Entonces, porque pues si bien nosotros podríamos acompañar intervenciones, siempre se privilegia, no se privilegia, pero es mucho más fácil y tiene mucho más impacto cuando las víctimas están representadas, porque hay posibilidad de que Equitas acceda a la información que reposan las instituciones como Fiscalía. Entonces, nosotros como no tenemos representación legal de víctimas porque no somos una organización litigante, no podríamos acceder a una información que sí pueden hacer las organizaciones que litigan. Entonces, usualmente hacemos alianzas o consorcios con las organizaciones de derechos humanos y con las víctimas que ellas representan, pero también a veces nos traemos otras víctimas que no están representadas para avanzar en los procesos. Ahora, Equitas tiene una política y es que nosotros asumimos los casos que sean más complejos. O sea, entre más complejidad haya en el caso, ¿aplica a ustedes? Nosotros asumimos el caso, porque eso nos permite a nosotros desarrollar conocimiento, innovar, mirar qué otras tecnologías o qué otras ciencias o técnicas se pueden aplicar a ese caso que después podrían resolver otros casos. Entonces, para nosotros, entre mayor complejidad representa el caso, más nos interesa. Ok, entonces, bueno, muchísimas gracias por la entrevista, gracias por permitirme llegar acá y hacerle estas preguntas, por darnos a conocer la organización. Pues para nosotros y la universidad es muy importante pues todo lo que acaba de decir, la información que nos acaba de dar. Doctora, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias.